Hola familia, muchas bendiciones. Me encuentro aquí con mi pastor, el pastor Javier Jurajuria, y quiero aprovechar, hoy me venía ahí en un momento que estábamos conversando y hablar un poco de convivencia, de los problemas familiares, de la crianza de los hijos, que cuando tienes uno a veces es una situación, ¿no? Pero cuando tenemos dos, Es como algo el caso, distinto. creo que se duplican los problemas, tienen carácter diferente, personalidad diferente, gusto diferente, y bueno, y de eso vamos a estar hablando hoy aquí en Yo Soy TV. Corre pa' Yo Soy TV, recuerda que Dios te ve. Entonces, viendo el pasaje de José, empieza en Génesis 30. Usted puede buscar y leer toda la historia, muy bonita. Hay una serie donde se narra todo esto de la historia de José. Y te pregunto lo mismo que te preguntaba antes. ¿Quién es el culpable de que lancen a José al pozo? En un momento yo decía que era el papá. Pero bueno, hoy me dijiste algo y estamos aquí y creo que es bueno. ¿Quién es el culpable ahí de que lancen a José al pozo? Yo decía, el papá lo mimaba y eso generaba situación. Pero bueno, dime tú. Bueno, hay algo que pasa siempre cuando ocurre algo que no nos gusta. Y lo primero es buscar al culpable. O sea, lo que hicimos primero fue, ¿quién es el culpable? El padre, los hermanos, todos. ¿Quiénes son? No, todos son culpables. No, nadie es culpable. Realmente, ante estas situaciones, más que buscar el culpable es el propósito de por qué él cayó en ese pozo. Pero vamos a estar hablando de lo que te refería, que quién es el culpable o quién no es el culpable, ¿verdad? Yo creo que de lo más difícil en una familia es la convivencia. O sea, lo más difícil para dos que se encuentren en una casa, de hecho un matrimonio, cuando toman la decisión de comenzar a vivir juntos, también toman una responsabilidad, y esta responsabilidad es la convivencia, porque son dos personas que no tienen nada que ver uno con el otro en el sentido de los caracteres, en el sentido de muchas veces cómo ves las cosas. Son dos perspectivas muy diferentes. Entonces, buscar el culpable, después que estuvimos hablando, estuve pensando, bueno, ¿quién fue el culpable? ¿Quién no fue el culpable? Realmente en las situaciones que pasan, que ocurren, casi siempre todos somos culpables y todos somos inocentes. Depende de la perspectiva que lo ves. Si ves a Josué, los culpables eran sus hermanos y su padre. Si ves a los hermanos, el culpable entonces era el padre, porque atendía más al hijo menor, le mostraba más amor. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque, ¿qué pasa? A veces los hijos, como yo también soy hijo, confundimos. ¿Y tienes dos hijos? Y tengo dos hijos tengo. ¿Una hembra o un varón? Una hembra y un varón. Pero confundimos a veces las cosas y pensamos que uno ama más a uno que al otro, pero realmente un padre ama a todos los hijos por igual. O sea, sabemos que acá en la tierra hay padres que no saben ser padres. Padres que no son buenos muchas veces también. Padres que cometemos todos errores como padres, como personas. Al final todos cometemos errores. Y sí, ciertamente, mira, el niño mío pasó por algo cuando, de hecho, es en la manera que yo entro a la iglesia. Un día hablaremos de eso. En la manera que yo me convierto al Señor. ¿Por qué me convierto al Señor? Es otro video que vamos a hacer. Sí, sí. Cómo me convierto al Señor. Y este evento traumático que pasamos, que para la gloria de Dios nos trajo hasta aquí hoy, y la gracia del Señor nos sostuvo, y hoy para la gloria del Señor estamos pastoreando, pero entramos por esa situación que tuvimos con el niño. Pero mi esposo y yo tuvimos una tendencia que fue a sobreprotegerlos un poco. Entonces cuando pasa un hijo por algo, niño. exactamente. Cuando un niño pasa por algo difícil, tendemos a esa sobreprotección, a cuidar que no vuelva a pasar algo, a cuidar que no tenga accidente, que no tenga problemas, que nadie lo rechace, que nadie. Y es por naturaleza lo que hacemos los padres. A veces, como hijos, tendemos a confundir eso también. Y algo que tomamos nosotros cuando nació nuestra niña, primero quiero decirte esto para después caer en las conclusiones, que tomamos una actitud cuando nuestro niño más pequeño nació, fue que mientras la niña estaba en el círculo, atendíamos bien al nene. Pero cuando ella llegaba, entonces le referíamos, o sea, le poníamos atención bastante en la niña y lo poníamos a hacer cosas bastante juntos. Pero a veces no somos prudentes y a veces no entendemos que tenemos que tener esa. Exactamente. Es algo... No es algo que lo hagas por maldad, sino es algo que muchas veces lo haces por inercia, como así decirlo, ¿no? Pues, sin darte cuenta, sin querer. A veces atiende más a uno más pequeño porque lo ves más débil, porque lo ves... puedes sentir, no sé, lástima, compasión, sí, algo así. lo ves más susceptible. Entonces tiendes a proteger más al pequeño que al otro. Pasa en toda la familia. Y usted ve los comportamientos de los hermanos y muchos hermanos a veces están ahí que parecen perritos y gatos, ¿no es verdad? Pero ciertamente cuando ves en el momento difícil es cuando ves el amor del hermano.
ves que no hay quien le toque el otro, ni le toque a su hermana. Por ejemplo, los niños míos, tengo un video muy chiquitico donde jugábamos en la sala y yo aguantaba a la niña bien duro. Y entonces lo llamamos a él y él sale corriendo, empezó a apuntarme, a pellizcarme, a tratar de quitarme. Me decía, suelta, mijo. Muy cómico. Y al final ves el amor de hermanos ahí. Entonces, por mucho que en algún momento choquen, por mucho que en algún momento se vean así, son hermanos al final. Entonces vemos este pasaje de Josué. ¿Quién es el culpable acá? ¿Quién es el culpable? Bueno, quiero leerte 3 versículos bíblicos que yo leí, que después que conversamos los fui a buscar. Dice Proverbios 10, 19, dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena los labios es prudente. Dice Eclesiastés 6:11, dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y por último, Primera de Reyes 4:29 dice, y dio Dios a Salomón sabiduría, pero también dice, y prudencia muy grande. Dice, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, ¿qué vemos en estos 3 versículos? La importancia de la prudencia. O sea, a veces el Señor nos da una palabra y en nuestra imprudencia tendemos a provocar a otros. O sea, a veces pensamos que, dice la Biblia, Jesús decía, hay quien haga caer a uno de mis pequeñines. O sea, el Señor nos puede dar una palabra, el Señor a través de alguien puede decirnos algo, pero ¿cómo yo digo eso que me dijo el Señor? ¿En qué manera los pongo? ¿En qué manera se los hago saber a los demás? Y aún a veces en el momento en que se lo dice, porque exactamente. a veces no es ni el momento de decirlo. Exactamente. Mira, Salomón dice la palabra que le dio sabiduría al Señor, pero le dio prudencia muy grande. O sea, cuando eres sabio, también tienes que ser bien prudente. O sea, porque esa gran sabiduría puede llegar a otros a pensar que les estás menospreciando, que estás queriéndole decir que eres más para el Señor que otro. Y en ninguna manera, no es así como Dios opera, ni es así como Dios es, porque Dios ama a todos por igual. La palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Dios te ama a mí, te ama a ti, ama a todos los hermanos de la iglesia, como ama a aquel también que aún no lo ha podido conocer, o que no le ha entregado su corazón. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy conocido, pero muy pocas veces lo aplicamos así. O sea, porque nosotros mismos, como operamos, como hacemos cosas, hacemos excepción de personas, acepción de personas. Y vemos a este Josué que lo dice con un tono como. ¿En qué tono lo dijo? ¿Qué manera lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? José, cuando le cuenta a su hermano, José. Usted que había soñado, ¿no? Que se postrarán de las estrellas también. Que iba a estar en autoridad por encima de todos. En fin, que iba a estar en autoridad por encima de todos. Esa es una parte, quizás. Yo pienso que le faltó madurar a todo el mundo. Exactamente. Por eso vamos a caer en ello. José yo creo que fue también un poco imprudente a lo mejor en decir las cosas. También era más joven. Que lo hizo sin intención porque era sus hermanos, era su familia. Entonces le cuentas algo a tu familia esperando que tenga la misma reacción que tú puedes tener hacia ellos en algún momento. Pero al ser joven, muchas veces cuando somos jóvenes somos imprudentes. Y a veces decimos cosas y dañamos sin querer. Y sin querer cometemos algunos errores. Los padres también. Vemos al padre que le da la túnica de colores. Exactamente. Y tenía a este José bien apañadito, bien tranquilito. Y a veces cometemos esos errores también. Eso provocó que los hermanos sintieran. Exactamente. A veces es complejo. Mira, como pastor, amo a todos mis hermanos por igual. Pero en la misma manera que lo amo, lo necesito demostrar por igual. O sea, no puedo amarte y amar a otro y demostrarte a ti y al otro no. Entonces, como padre a veces cometemos esos errores también. Y ahora que dice de errores, ¿un padre puede pedirle perdón al hijo o es el hijo al padre? Sí. A ver, yo creo, ¿por qué? Porque muchas veces me he sentado con mi hijo y en la manera de ser más sabio es que aprendamos que también cometemos errores. Y no deja de perder autoridad, más bien yo creo que ganas. Exactamente. Cuando tú puedes ir con tu hijo y reconocer que hiciste algo mal. Exactamente. Así tu hijo tiene la confianza para también contarte algo. ¿Me entiendes? Porque si tú lo reconoces y él entiende que tú también fallaste, él no se ve cohibido en otro momento de decirte algo en su vida personal, algo en cualquier área de su vida. Una pregunta, porque he oído varias personas y los hijos deben ser amigos de los padres, o porque alguien me decía, no, los hijos no son amigos, los hijos son hijos. No, quiero decirte algo, también creo que puedo ser un amigo para mi hijo, pero no soy su amigo, soy su padre. Porque en esa medida él me va a honrar. La palabra me enseña, ¿a quién viniste a ver? Decía Jesús. A maestro, pues honra de maestro tendrás. A profeta, pues honra de profeta tendrás.
Mi hijo, yo puedo comportarme por algunos momentos como un amigo, pero más que un amigo soy su padre. En el cual, padre, como vemos nuestra relación con Dios, ¿Dios es amigo o es padre? Los dos. Los dos, pero ¿qué más Pero es? un momento es... El espíritu que está en nosotros que clama, Abba amigo, Abba Padre. Abba Padre. O sea, es nuestro papá donde podemos llevar nuestra intimidad sin ninguna preocupación. Entonces, esa debe ser en sí la relación de un padre con un hijo. Como mismo nosotros con Dios, así debe ser la relación con un padre. ¿Qué consejo le puedes dar a las familias, ¿no? Que dejan una cosa en el frío, al otro día ya no está el dulce, ya no hay nada, que se lo comen. En tu casa no pasa, aquí no pasa, no se comen nada. Cuando tú dices, ¿dónde está mi pan? Exactamente. Como hace un momento estábamos ahí, ¿quién se comió mi pan que me dejó medio? A ver, es parte de la convivencia. Es parte de la convivencia. El Pero comprender... lo malo es que nunca es nadie. Exactamente. Nunca es nadie. Como estamos diciendo ahora aquí, ¿quién es el culpable? ¿Quién no es el culpable? Entonces, ciertamente es parte de la convivencia. La convivencia nunca va a ser fácil. Ahí va tolerancia, es lo que es soportarse, es morir uno para que... Porque bueno, los padres, si te gusta mucho un dulce, pero a tu hijo también le gusta, yo de los padres, no, se lo llevo al niño. Exactamente. Es vivir... es bonita la experiencia de padre. No, es maravillosa. Cuando eres padre es... Fíjate que yo, como no soy padre, le echo la culpa al papá de José, pero tú eres padre. Exactamente. Hay que estar en el lugar del papá de José Exactamente. Para tener esa vivencia. O sea, en el momento que llegues a ser padre, porque sabemos que lo vas a hacer de maravilloso muchacho, con tremenda generación de llamados, yo lo sé en el nombre de Jesús. No, pero ciertamente, cuando tenemos esa vivencia, y sé que muchos que nos están viendo hoy son padres, y te podrán decir lo mismo que yo, es maravilloso. Cuando llegas a ser padre, incluso entiendes también lo que es la gracia del Señor, entiendes lo que es la paternidad del Señor, la misericordia, la bondad. Una vez oí un testimonio por las redes sociales de un padre cómo le enseñó lo que es la gracia de Dios a su hija a través de un comportamiento que ella tuvo. Ella era una muchachita de salir muy bien en la escuela y cuando llega a la casa venía desaprobada. Entonces cuando va a salir de la escuela, los otros muchachos, ay, ¿qué dirá tu papá ahora? ¿Qué te pasará? ¿Te castigará? ¿Te golpeará? ¿Qué te hará tu papá ahora? Porque tú eres de buenas notas. Algo habrá pasado para que salgas más. Dice que cuando la niña llega a la casa, lleva un poco avergonzada y se acerca a su padre y le dice al padre lo que había sucedido. Y dijo, papá, desaprobé. Tuve un examen y lo desaprobé. Y el padre, en una intención de mostrarle lo que era la gracia y la misericordia de Dios, la tomó por la mano y le dijo, cámbiate. La niña fue, se cambió. Vino, salieron, dice que la llevó a un cine, después fueron a comer helado, después fueron a un parque, se divirtieron y la llevó a casa. Pero cuando llegó la niña a casa, dice que ella se quedaba un poco como choqueada. Y le dijo, pero exactamente, estoy esperando una corrección. Y él le dijo, lo que quería enseñarte es cómo funciona la gracia y la misericordia de Dios. Que aún nosotros mereciendo un castigo, un regaño, Dios nos ama tanto que lejos de todo eso nos abraza en amor y nos da buenas dádivas. Entonces, en esa medida nos ayuda a nosotros mucho también. Aprender a cómo es Dios. ¿Cómo puedo ser el mejor padre? Entendiendo mejor a Dios. ¿Cómo puedo lograr que mis hijos tengan una intimidad conmigo, acercarse a mí? Aprendiendo del Señor. Y ojo, algo que te voy a decir, algo que tenemos confundido muchas veces los padres. No, yo dejo la corrección de Dios a mi hijo. No. Porque la corrección de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Debemos enseñar a nuestros hijos con vara, pero también con callado. Hay momentos que una nalgada se enseña. Hay momentos que un castigo se enseña. Hay un momento... Exactamente. Hay un momento que un... también enseña. Amén. Pero por encima de todo eso, modelar a Cristo con nuestra paternidad. Modelar a nuestro Dios con la paternidad, que es a lo que nos llamó el Señor. Y yo lo que te decía, la convivencia es muy difícil. Nunca va a ser fácil. Vivimos en nuestra casa, antes de conocer al Señor, 7 personas. Ya, creo que si el Señor hubiese llegado en ese momento, hubiese sido un poco difícil. Perfecto, exactamente. Pero complejo, exactamente. Pero la convivencia nunca la vamos a lograr si no aprendemos a ceder, si no aprendemos a entender al otro, si no aprendemos al condolernos con los demás y al simpatizar y a ponernos en el lugar de otro. Porque muchas veces el ego nuestro va por encima de todo. A veces como hijo nuestro ego está tan alto que el padre entonces piensa que estás llevando la autoridad que le toca a él, o como padre tienes el ego tan alto que tu hijo no tiene cómo acercarse, o como hermano tienes el ego también tan grande que tu hermano entonces te envidia. Entonces debemos ser sabios y prudentes
Ante cualquier cosa, el Señor te dijo que va a ser profeta de las naciones. Bien, dilo de una manera prudente, sabia, que provoque en los demás amor y alabanza en vez de envidia. Una de las últimas preguntas, porque ya casi, pero lo vamos a seguir haciendo, y creo que el otro video que vamos a hacer así sobre familia y eso, va a ser sobre la economía del hogar, ¿sabes? Amén. Cuando la mujer tal vez cobra más que el hombre. Vamos a entrarle por ahí. ¿Qué papel juegan los padres en los conflictos entre los hermanos? ¿Sabes? Debemos saber intervenir y a la misma vez debemos saber cuándo debemos dejarlos a ellos solucionar sus problemas. resuelvan sus Exactamente. ¿Por qué? Porque al final son hermanos. Entonces deben de conocerse. Y cuando ya vemos que la discusión, el problema está tan profundo, ya debemos intervenir. Porque hay problemas muchas veces que ellos mismos los resuelven entre sí. Mis dos niños duermen en el mismo cuarto. O sea, tenemos un cuarto para él y un cuarto para ella. Gracias al Señor. Amén. Eso es una gran bendición, que tenemos. Pero ambos duermen juntos. Y a la misma vez que muchas veces pelean porque quién la luz, quién no se Muchas veces de afuera escuchamos el lío andando. exactamente, y los dejamos. Porque al final, cuando vuelves a entrar al cuarto, están dormidos, están abrazados. Uno tiene la cabeza en su hombro, el otro le tiene el pie puesto por encima, el otro le dice, el otro se ríe, lo despierta para ver cómo se despierta, asombrado. Entonces son hermanos. Debemos enseñarlos bien en el Señor. Ojo, que los hermanos de José tampoco tenían por qué tenerles envidia, ni tampoco tenían por qué ser tan malvados con él. O sea, tanto había de parte y parte, de culpa y culpa. Por eso te dije, no es tanto el culpable, sino el por qué y el para qué. Porque el Señor le enseñó a José y enseñó también a los hermanos. Buscar la solución. Vemos como después, cuando José se vuelve a encontrar con los hermanos, lo que pasa con José. Y vemos cuando le pide que le traigan al hermano más pequeño, cómo los hermanos dieron su vida por ese. Dijeron, no, nos quedamos nosotros. Y que no, ahí no. todo el mundo aprendió, el papá, Exactamente. José, los Todos hermanos. aprendieron. No, fue bueno. Todos aprendieron. tremendo y Sometiéndonos al Señor y conociendo al Señor. Tenemos que terminar. Vamos a vivir esto. Un consejo a los padres. Ahora mismo, el que se te ocurra un consejo en el área que tú sientas, porque Dios te puede guiar Amén. ahí, alguien puede necesitar ese Amén. consejo. Porque ya hemos hablado de consejo, pero bueno, algo ahí a los padres, de Amén. muchos hijos. Padre, debemos aprender también cómo ser misericordiosos con nuestros hijos. La Biblia dice, hijo, no, Sí, como que no lleve honra a nada. tu padre y tu madre. Perdón, dice, hijo, Sí. honra a tu padre y tu madre. Pero también la Biblia dice que los padres no provoquemos a iras a nuestros hijos. Pablo lo dijo en una de las Amén. Y la misma en la palabra también lo dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo gobernamos también y cómo queremos estar entrometidos muchas veces en cosas que ellos tienen que tomar sus decisiones. Yo le dije a mi hija, y con esto para terminar, Sí. yo le dije a mi hija, mientras vivas bajo mi casa, mientras seas una niña, mientras seas menor de edad, es mi responsabilidad enseñarte el Evangelio. Es mi responsabilidad encaminarte en el camino del Señor. Es mi responsabilidad guiarte por esos pasos. Y ahí si no tienes voz ni voto. Pero eso no incurre en que seas salva o no seas salva. Eso depende de ti. Y ella ha ido aprendiendo, ha ido creciendo y maravillosamente cada vez que la veo estoy orgulloso. Pero igual estoy en este proceso con mi hijo donde mientras estés, vas a estar. Mientras es, ¿y es por qué? Porque es enseñanza, no es gobierno. Y cuando las niñas empiezan a tener novio, en fin, bueno, familia, mira. Ese está bueno. Ese es otro también. Gracias, Pastor, por este No, de tiempo. nada, muchas gracias a ti. Gracias por el equilibrio también, porque como te decía, sí, una cosa que me enseñaste fue lo del equilibrio en cuanto a la comida de los ídolos. ¿Te acuerdas eso? Que no es ahora, pero una cosa. Y esto, a ver ahora al papá de José también de otra perspectiva. Exactamente. No verlo como el padre, también verlo como padre que está enfrente de una situación y de muchos hijos. Que tal vez no era el único problema también que él enfrentaba. Era un gobierno de muchas cosas, más los negocios porque tenía Muchos ovejas, caracteres. en fin, muchas cosas que jugaban ahí. Entonces, una de las cosas que he aprendido con esto es a seguir poniéndome en el lugar de las personas y no juzgarlo desde solo mi punto de vista, sino también ponernos en el lugar de las personas. Así que le voy a estar poniendo aquí en la descripción del video el link de la página de nuestra iglesia, Unción y Fuego, para que siga las prédicas de aquí de nuestro pastor Javier Uraburia y de los predicadores invitados, a ver si un día me invitan a predicar. Gracias también por eso. Y nada, familia, dale like, comparte, comenta. Y si quieres, nos deja ahí algún tema de familia que te gustaría que nosotros tocáramos. ¿Cuántos años lleva de matrimonio? Llevamos 18 años de matrimonio. 18 años Y 20 de matrimonio. pareja. Y 20 de pareja. Es decir que hay mucha enseñanza. Aunque hay en esa juventud, vida. hay un poco de Hay experiencia. juventud, tienes 36. 36, cumples 37. 7 este año. ahora en marzo. Número perfecto. Bueno, familia, dale like, comenta, comparte y nos vemos. Gracias, gracias.
Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, TV, TV.